Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algo que nos preocupa mucho a todos los padres cuando empezamos con la alimentación complementaria, y es el riesgo de atragantamiento de los bebés, especialmente en aquellos bebés que empiezan con el baby led weaning. Pero ¿sabemos realmente qué alimentos son los que más cantidad de atragantamientos provocan? La verdad es que seguro que alguno de los que os voy a nombrar os va incluso a sorprender, porque es algún alimento de esos que asociamos siempre a la alimentación infantil, así que no os perdáis el vídeo porque es segurísimo que os sorprende algo de lo que os voy a decir. Bueno, pues los atragantamientos son probablemente una de las primeras causas de muerte accidental en la edad infantil, y algo que deberíamos aprender a hacer todos los padres, especialmente aquellos padres que deciden llevar a cabo una alimentación guiada por el bebé, baby led weaning, es la maniobra de Heimlich, que es una maniobra que permite desatascar las vías respiratorias de manera eficiente, provocando a tos o que se expulse esa comida o ese alimento que está obstruyendo las vías respiratorias, de manera que incluso en el caso de que ese atragantamiento pudiese tener malas consecuencias, bueno, pues seamos capaces de maniobrar de manera adecuada. De manera que es algo que deberíamos aprender todos los padres, pero especialmente los padres que siguen una alimentación baby led weaning. Bueno, una vez aclarado esto, que sepamos que existe esa maniobra, la maniobra de Heimlich, vamos a ir viendo poco a poco qué alimentos son los más peligrosos en la alimentación de nuestros niños, especialmente en edades tempranas, cuando no mastican perfectamente y cuando puede fallar ese reflejo a la hora de tragar, que se cierran, normalmente por acto reflejo se cierran las vías respiratorias cuando ingerimos el alimento, pero que en algunos casos, en el caso de los niños, puede fallar. Muchas veces el simple mecanismo de la tos, que es un mecanismo defensivo, cuando el organismo detecta que ese alimento no ha ido por el camino adecuado, puede liberar esas vías aéreas. Se puede solucionar muy rápidamente con esa tos, que no debemos golpear muy fuertemente al niño en la espalda, porque a veces podemos provocar el efecto contrario, que en vez de que el alimento vaya hacia afuera, vuelva para atrás, con lo cual tenemos que tener también cuidado. Así que vamos a empezar a repasar esos alimentos que más atragantamientos provocan para utilizarlos de la manera adecuada, porque no quiere decir que los tengamos que eliminar, sino que tenemos que saber cómo utilizarlos. Bueno, el primero, el que más atragantamientos provoca, es la introducción de los frutos secos. Los frutos secos no se deben dar a los niños antes de los 5 años, es decir, antes de que sean capaces de masticarlos adecuadamente, porque los frutos secos son duros y por su forma y su tamaño son capaces de bloquear, de obstruir totalmente las vías aéreas, de manera que es bastante difícil que se desobstruyan por esa forma que tienen, de manera que podemos introducirlos desde pequeños, pero siempre triturados. Podemos hacerlo en forma de polvo, harina, por ejemplo, mezclada con un puré, con una crema de verduras, y en el caso del baby led weaning podemos hacerlo en forma de mantequilla para untarla en otros alimentos que pueda ingerir de manera segura el bebé. Se sabe que el riesgo alergénico que tienen los frutos secos no se previene retrasándolo, es decir, no debemos retrasar hasta los 5 años probar los frutos secos. Lo podemos hacer de otras maneras para prevenir ese posible riesgo de atragantamiento. El segundo alimento que más casos de atragantamiento provoca, y además con consecuencias más fatales, es decir, los que peores soluciones pueden tener, son las salchichas. O sea, imaginaros un alimento que normalmente pensamos que es adecuado para la alimentación infantil porque es blandito, se mastica fácilmente. Bueno, pues es uno de los alimentos más peligrosos por la forma redondeada que tienen y por esa textura que aparentemente es blandita y puede favorecer que se trague sin masticar, porque tiene unos bordes muy lisos, de manera que a veces
puede ocurrir que ese alimento no se mastique nada, absolutamente nada en la boca de un niño. ¿Cómo prevenimos ese riesgo fatal que puede tener el atragantamiento con las salchichas? Cortándolas por la mitad en sentido longitudinal, es decir, en lugar de dejar que sean redondas, cortarlas con forma de media luna. De esa forma, incluso aunque se tragasen enteras, dejarían pasar el aire por las vías aéreas, porque no lo taponarían completamente, de manera que es algo tan tonto como cortar en otro sentido, en el sentido longitudinal, las salchichas, no solo cortarlas en rodajas o en trozos adecuados para el tamaño o la boca del niño, bueno, pues podemos prevenir ese disgusto que nos vamos a encontrar alimentando a nuestros niños con algo que pensamos que es adecuado y que es seguro, que por cierto, tampoco es que sea un alimento muy saludable, porque si nos fijamos en la composición de esas salchichas, bueno, pues deja bastante que desear. Así que bueno, espero que no se abuse mucho del consumo de salchichas, a pesar de que sean fáciles de preparar y fáciles de consumir por los niños. Otro de los alimentos peligrosos es la zanahoria cruda. La zanahoria cruda es un alimento muy duro que se casca, se rompe y, por ejemplo, la zanahoria que solemos introducir en alimentación complementaria a través del baby led weaning debe estar siempre cocida. No podemos darle a los niños zanahoria cruda, porque incluso niños pequeños que solo tengan unos incisivos son capaces de cascar la zanahoria y de tragar un trozo excesivamente grande que puede producir un atragantamiento, con lo cual vamos a evitar también esos riesgos y vamos a ofrecer siempre a los niños la zanahoria cocida, siempre que la vamos a utilizar entera, quiero decir sola, que no la vayamos a triturar o a preparar con otros alimentos, de manera que algo tan habitual como la zanahoria en palitos, por ejemplo, para consumir con un hummus o para consumir con las mantequillas de frutos secos, no es adecuado para niños menores de 5 años, que es cuando consideramos que comienzan a masticar de manera adecuada. Y si aún así vemos que esos niños tienen dificultad para masticar la zanahoria, tendremos que retrasar más la introducción de esa zanahoria cruda cortada, por ejemplo, en palitos o en bastones. Otro alimento, aunque no forma parte de la alimentación habitual, pero que se puede utilizar como snack, son las palomitas de maíz, que también son una causa importante de atragantamientos, muchas veces provocada por las cáscaras que se quedan adheridas en la mucosa, en la piel. A veces dejan la palomita pegada y no va ni para adelante ni para atrás, con lo cual nos pueden producir también problemas a la hora de tragarlas adecuadamente. Otro de los alimentos peligrosos que más atragantamientos produce, pero que no vamos a eliminar de la alimentación, sino que la vamos a ofrecer o servir de manera adecuada, es la carne. La carne, especialmente carne roja, que es más dura y más difícil de masticar, si se corta en trozos demasiado grandes, puede ser que los niños se la traguen sin masticarla del todo. Por eso, seguro que habéis visto infinidad de veces cómo los padres cortamos la carne en trocitos minúsculos, casi la desmigamos entera. No llegamos ni a cortar con el cuchillo, sino a arrastrar para que esa carne se desmigue y después pinchamos un montón de trocitos. Bueno, pues esa sería la manera adecuada de cortar un filete, tanto de carne roja como de carne blanca. Y por supuesto que podemos hacer uso de la carne picada, que es mucho más fácil de masticar para los niños. Que sepáis que la carne picada no tiene por qué ser de peor calidad. Podemos pedir a nuestro carnicero que nos corte o que nos pique un trozo bueno de carne y con esa carne preparar las hamburguesas, las tortitas de carne, unas albóndigas con una salsa de verduras. Bueno, hay muchísimas formas de introducir la carne que no sea en forma de filete y menos todavía de filete grueso, que puede costar masticar, tragárselo entero y llegar a obstruir totalmente las vías aéreas y producir ese atragantamiento. También tenemos que tener mucha precaución y no incluir antes de los 5 años tampoco las frutas de hueso tipo cereza o las aceitunas, que ambas tendrían la misma forma y el mismo peligro. Primero, que se la traguen entera, y segundo, que como tiene dos texturas diferentes, el hueso y la carne, no sepan separarla en la boca y se traguen el hueso porque es más duro, de manera
o que se traguen la carne y dejen el hueso en la boca. Cualquiera de los dos podría provocar un atragantamiento, con lo cual si queremos dar aceitunas que son muy saludables, se las daremos sin hueso y partidas por la mitad o en 4, como la salchicha. Si queremos darles cerezas, tenemos que trabajar un poco y quitar el hueso y dárselas lo mismo, troceadas. Si queremos utilizar otras frutas de hueso, tendremos que hacer algo parecido, quitar los huesos antes de ofrecerle al niño la fruta. Si queremos que coma a mordiscos, por ejemplo, un melocotón, lo partimos por la mitad, le quitamos el hueso y le ofrecemos la mitad ya sin hueso. De esa manera vamos a prevenir muchos accidentes. Y también se provocan muchísimos atragantamientos a causa de los caramelos, que son duros y los niños tienden a comerlos corriendo, saltando, jugando, sin precaución. No están con nosotros cuando les damos un caramelo. Muchas veces lo usamos de premio, se lo damos y a la vete a jugar. Y resulta que ese caramelo se atasca en las vías respiratorias por un traspiés o por un momento así mal, un paso mal dado. Bueno, pues también, a pesar de que no sea un alimento, tenemos que saber que es un riesgo importante de atragantamiento. Y algo que igual vosotros como padres habéis pensado alguna vez en relación a los caramelos, pero que a mí la verdad es que me hizo abrir los ojos un médico de urgencias una vez, que yo iba con mi hija en una sillita dándole un chupachus, un caramelo con palito, pensando que era más seguro que un caramelo, tendría unos 3 años más o menos, y me hizo ver que no era así y que ellos tenían muchos más problemas con esos chupachuses que con los caramelos, porque el palito se puede quedar atravesado y es imposible sacar ese caramelo, con lo cual no penséis que los chupachuses son más seguros que los caramelos, porque pueden llegar a ser incluso más peligrosos. Así que espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo a reconocer esos peligros, esos riesgos de atragantamiento en la alimentación de vuestros hijos, y por supuesto que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.